Hoy presentamos a Sebastián Calfuqueo y a Celeste Painepán en las denominadas artes visuales. De Sebastián, él nos muestra cómo volver a la esencia, a las raíces, es también volver al vientre, para volver a vivir. Celeste Painepán, nuestro tránsito por la vida es una constante revitalización de nuestra esencia. Platería, identidad, territorio. Mari compu Wenoi compu Lamien, Incheta Sebastián Calfuqueo Piñén, artista camapucheñén. Hola a todos, mi nombre es Sebastián Calfuqueo, soy artista visual mapuche. Mari compuche, Inche Celeste Painepán Nicul Piñén, Inche Domo Retrafe Mapuche, soy Celeste Painepán Nicul, soy una mujer mapuche de retrafe, hago joyas y ahora los invito a mi taller para que conozcan un poco más nuestro trabajo y puedan ver todo lo que se realiza. Toda la inspiración de la platería mapuche viene de la mahuiza, del bosque, de los fitomorfos, de los zoomorfos y de los antropomorfos. Entonces nuestro linaje Painepán, Paine es celeste en Mapuzungún y Paine viene de un apócope o diminutivo de Pangui, que es puma. Entonces nuestro linaje, nuestro tugún, viene de los pies del volcán Yaima. Ahí el abuelo hacía yeyipún, rogativa para pasar al otro lado, para el Puel Mapu. Él conocía los pasos secretos de la montaña y él contaba que a veces el volcán estaba enojado y había que hacer yeyipún, que es una rogativa de agradecimiento o de recordar a nuestros antepasados y a nuestro linaje, sentirnos orgullosos de aquello y creo que esa es mi manera hoy en día como mujer mapuche guarriache de contar la historia de los Pillán. Yo como tercera generación de mi familia tuve que empezar a reestudiar el Mapuzungún, hablar con mis amigues, con personas que estaban también en el mismo proceso de recuperación, porque muchas familias mapuches perdieron la lengua y ha sido un camino lento, pero al mismo tiempo ha sido un camino muy, muy bonito, de mucha humildad también, de situarme en el lugar que estoy, porque también no me gusta ficcionar mi identidad. Que son antepasados protectores, familiares, que representan un abuelo o una abuela que ya no está en este plano, pero que nos cuida y nos guía en nuestro hacer. El espíritu del Pillán, no cualquiera se hace Pillán, se hace Pillán alguien que ha dejado un legado en la familia. Y bueno, yo cuento la historia de mi abuelo y él también fue un gran che, él era ulmen de su comunidad, él pudo crear el cementerio que hoy en día lleva su nombre y su legado permanece. Entonces para mí esa conexión con el linaje paterno es muy importante, por eso realizo los Pillán y que la tradición y que la historia no se pierda. Para mí ha sido importante como persona de la ciudad, persona guarriache, volver a mi esencia mapuche, hurguetear dentro de mi historia familiar, empezar a entender todo lo que existe en ese tránsito, en ese camino. Mis abuelos, en esta crianza mapuche, mis abuelos eran hablantes de Mapuzungún, pero ellos no transmitieron el Mapuzungún a sus hijos. Nosotros como familia de Retrafe tenemos dos líneas de producción, una tradicional que se respeta la escala, los espesores y bueno, la conversación que hay con los lamien que vienen a visitarnos, nos cuentan sus peumas, es bien de conversación la platería mapuche. Hay que hacer una investigación, digo yo, porque es súper importante. La gente de repente no sabe sus apellidos y a lo mejor ahí radica lo importante o por qué te cautivan las joyas de una mujer mapuche. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo mágico que tiene para que alguien haga el esfuerzo de comprarse una joya mapuche, una
y tenga su platería finalmente. Mi trabajo yo lo realizo en diversos formatos, la instalación, la cerámica, la performance, el video, y me interesa explorar dentro de mi trabajo como los cruces y las diferencias que hay entre los pensamientos indígenas y la cultura occidental, y establecer relaciones con los espectadores. Me interesa mucho una mirada pedagógica que tenga mi trabajo con otros. Siento que mi trabajo, además de que yo soy docente, tiene un vínculo muy importante con la pedagogía. Esta biografía también en conexión con otros que también padecen por el colonialismo, con otros que también sufren las consecuencias que están en torno a esto. Mi trabajo tiene mucho vínculo con el archivo, con la historia. Trabajo de una manera interdisciplinar, yo diría, que mezcla otros conocimientos que no necesariamente son los conocimientos de la arte o de la imagen, sino que empiezan a pensar en la misma historia, en el archivo colonial, en el registro. Y bueno, mis primeros trabajos como You Will Never Be a Weye trabaja en torno, por ejemplo, a la figura del Machihueye, que es un curandero dentro de la comunidad mapuche que antes de la colonización del cristianismo específicamente podían transitar entre las categorías binarias de lo femenino y lo masculino, y tener prácticas que no están inscritas en lo heterosexual. Y bueno, esta crónica específicamente yo la encuentro en una crónica de un criollo, ¿cierto?, de Francisco Núñez Pineda y Bascuñán, de su libro El cautiverio feliz de 1673, donde él define al Machihueye en su encuentro como invocador del demonio, nefando, sodomita, etc. Y esta mirada de un ojo externo, de un ojo colonizador a los cuerpos mapuche, específicamente carga nuevo a pensar en torno a la homosexualidad y los mitos que hay en torno a ello. Este trabajo conecta mi biografía, el ser una persona no heterosexual, mapuche, y la conexión con esa historia colonial, con ese borroneo a estos cuerpos, a estas disidencias que han estado siempre dentro de nuestro pueblo y que han sido borradas, que han sido no habladas, que han sido tema tabú y que hoy en día podemos hablar y sociabilizar de otra forma. Entonces yo creo que todo ese caminar de estar en las comunidades, de compartir, de conocer el territorio, ha ido enriqueciendo el trabajo que se realiza en el taller. Desde una historia, desde estar sentado en el fogón tomando mate, hasta estar exponiendo, vendiendo en alguna feria o en algún evento donde nos juntamos todos los artesanos. Entonces ahí hay una riqueza maravillosa. Yo creo que todo arte tiene que tener una bajada con su contexto, con su momento político, y ha sido muy importante pensar eso también en relación a las comunidades. Porque si bien nosotros vendemos, también nosotros necesitamos transmitir, decirle a las presentes y futuras generaciones qué es lo que es ser una mujer retrafe o qué es ser retrafe, cómo se construye una joya y qué es lo que representa, qué es lo que simboliza. Con la Universidad Católica también hemos trabajado harto en la feria, en la muestra internacional de artesanía UC. Participamos desde el año 2011. El año 2012 voy a Berlín a una feria, el Ethical Fashion Show. El año 2014 me voy a una prospección comercial a Milán y a París, donde voy a las mejores joyerías y ahí mirando, observando, aprendiendo día a día y también representando con harto orgullo, ¿no? Bueno, principalmente el taller y nuestro linaje, Painepan Nicul, y a toda nuestra gran familia mapuche, porque generalmente, bueno, si bien uno va con las joyas, también va con los textiles, vamos con los macún, con los ponchos, con los trarihues, con madera, con todo lo que se pueda mostrar
porque siempre, no sé, el mapuche fue muy respetuoso y sacó todo desde la tierra, es decir, en la cerámica, los metahue, los rally, los platos, las cucharas. En ese aspecto yo siento que el pueblo mapuche tiene mucho que entregar y que aportar. Y somos la raíz. Creo que conocer el territorio y cuidarlo y protegerlo es lo más importante. La revitalización también es mi trabajo para pensar la lengua también como un espacio político, como un espacio no solamente que da cuenta de la cosmovisión del pueblo mapuche, sino que también carga con formas de interpretar ese mundo, de pensar estas otras formas de habitar el mundo que no sea la forma occidental, extractivista, ni violenta que estamos acostumbrados a que sea. El pueblo mapuche tiene mucho que entregar y que aportar. Y somos la raíz. Creo que conocer el territorio y cuidarlo y protegerlo es lo más importante. Por eso que yo creo que la platería también se ha vuelto tan importante como algo de identidad de acá del territorio.